Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas, hecha con nardo y gamín. En nuestra editorial de hoy nos vamos a referir a un ciudadano español detenido y alojado en la comisaría Quinta de Fiorito, donde se con descubrir actos ilícitos llevados adelante por la policía. Nos referimos al caso del comisario Castaño y un grupo de policías que allí prestaban servicio. Este ciudadano acusado de violencia de género sufrió todo tipo de vejámenes y violaciones a los derechos humanos. Es importante que hagamos mención de un representante que también es parte del crimen organizado en la provincia de Buenos Aires, el doctor Cipriano García, de la Comisión de la Memoria y la Tortura. Este funcionario que no funciona debe dar explicaciones de todos los delitos que han pasado, y que los policías lo tienen como un referente digno de respeto y de trato democrático de los detenidos. Quisiéramos escuchar o saber desde su lugar, cuando ocurren estas cosas, que los delitos policiales han aumentado, ¿qué es los derechos humanos? No declaran sus fondos, de dónde los sacan, y cuánto les provee el Estado nacional y provincial para quedarse en sus casas o encubrir delitos, como es el caso de este señor español, quien se identifica con nombre y apellido. El primer video que van a ver es parte de su historia. Hola, me llamo Francisco Javier Fernández Salvador, soy español. Quiero contarles lo mal que me trataron en la comisaría Quinta de Fiorito, donde recibí malos tratos y no respetaron los derechos humanos. En mi detención me golpearon sin mediar palabras, me tiraron al suelo golpeándome y pisándome la cabeza para ponerme la esposa. Me la apretaron de tal manera que ni la sangre podía circular por las venas. Las manos me quedaron amoratadas, la cara con heridas y moratones. Eso fue el día 1 de abril. No sé los nombres de dichos policías, pero sí el día y hora aproximada. 1 de abril sobre las 2:30, 3 de la tarde. Cuando llegamos a comisaría me tiraron a un pequeño calabozo, el cual estaba lleno de pis, el suelo y no había baño ni siquiera. Cuando no se podía ni respirar en el calabozo al que me pasaron después con los otros presos, había un olor a mierda, pis y lavandina, había moscas, cucarachas y ratas. El baño era un pequeño agujero en el suelo rodeado de pis. Teníamos que hacer nuestra necesidad en bolsa y tirarlas por un agujero, el cual estaba en la pared, que daba a otra celda que estaban clausuradas, de las cuales salían moscas, cucarachas y ratas. No había colchones suficientes y los que había estaban mojados de pis y mierda. La policía tenía el baño encima del calabozo. Cuando ellos hacían sus necesidades, la mierda salía de las cámaras, las cuales no tenían tapa y estaban atascadas. Nos teníamos que levantar rápido del piso y recoger todo ese pis y esa mierda, porque si no, al acostarnos nos mojábamos todo de pis y de mierda. Este hombre que viajó de su país, desconociendo la falta de garantías sobre los derechos personales en la República Argentina, donde primero se te detiene, se te priva de la libertad, y si podés y tenés cómo defenderte, podés salir con una caución, rara vez absuelto de los delitos que te incriminan. Hacemos esta aclaración porque ya hace tiempo estamos observando que los delitos de la función pública judicial se reiteran como un modelo calcado. El acto primario lo llevó adelante la policía y lo ratifica el Poder Judicial. Los derechos humanos no existen para los detenidos. Los fondos para la alimentación de cada detenido son monedas tirada al viento. Nadie sabe dónde están los fondos, pero todos se engordan de alguna manera.
o se le nota el brillo que tienen en la vida cotidiana. En el segundo video, este hombre va a describir cuáles fueron los motivos por los que lo detuvieron. Pero un acto esencial que es que un hombre viaje se case en la Argentina, pensando que en la Argentina hay buenas personas, sin saber que en las villas, como le tocó a este hombre, existen bandas que se organizan para atraer extranjeros a la mejor forma de los grupos terroristas que convocan a ciudadanos y los mantienen retenidos. Cuando no les sirven más, los denuncian y la policía se los lleva detenidos. Varios de los detenidos llegamos a enfermarnos. Pedimos que por favor nos llevasen al médico y ellos nos decían que no, que a través de la familia tenemos que pedirlo. Y bueno, yo les dije, no tengo familia en este país, que tenía que pedirlo a través de la familia en el juzgado. Y dije, no tengo familia en este país. Y aún así no nos llevaron nunca al médico. Yo les pedí el primer minuto ahí en comisaría que avisasen al consulado español para que supieran que estaba ahí detenido. Y nunca lo hicieron. Así estuve más de un mes, hasta que un detenido llamado Martín Arias le dio una carta a su pareja en la cual envió una foto de esa carta al consulado por Gmail. Y así pude ponerme en contacto con el consulado, al cual cónsul y servicios sociales vinieron a visitarme. Cuando me detuvieron, me sacaron mis pertenencias como cinturón, cordones, mi cartera, mi pasaporte, dinero, DNI, todo eso, DNI español, tarjeta del médico, carnet de conducir, todas esas cosas. Ellos tenían que haberme dicho que yo las sacase y en un papel o donde fuera iban anotando, lo cual nunca lo hicieron. Ellos tenían que hacer esas anotaciones delante mía para que yo viera las cosas que me estaban reteniendo. Nunca lo hicieron ni me entregaron ningún papel, el cual creo que ahí se estaban vulnerando mis derechos. Así nunca puedo reclamar nada porque claro, si supuestamente no me quitaron nada, ¿no? En el calabozo, por la raja de la puerta, lograba ver lo que sucedía en comisaría. Cuando llegaban los detenidos los golpeaban. Creo que el día 13 más o menos llegó un señor de 45 años llamado José Marina, el cual golpearon bruscamente en la puerta de comisaría y dentro lo tiraron al suelo. Le dieron puñetazos en la cara, en la nariz. Después otro chico llamado Johnny Montes, lo golpearon tan brutalmente que intentó hasta ahorcarse en el buzón. Después a otro señor de 71 años, de apellido Morcillo, le pidieron que pagase 300.000 pesos por dormir una noche en la oficina del jefe de calle, el tal sargento Maciel. En esta parte debo hablarles y hacerles conocer cómo extorsionaban o cómo maltrataban a los detenidos, entendiendo que todo acto injusto es un acto grave contra la calidad de vida de las personas. La represión innecesaria de un cuerpo policial con la finalidad de sacarle dinero, someterlo o generar pánico o angustia a un ciudadano, sea este culpable o inocente. Nadie por ninguna razón debe torturar a nadie. Es aquí donde nosotros hacemos pie para decir: la comisión de la tortura sirvió para reclamar a los desaparecidos, pero no representa los derechos humanos, que son violentados y violados en toda la República Argentina, sin que exista un solo comisionado nombrado por el Estado para verificar el lugar donde duermen, donde comen y cómo viven los detenidos. Estos grupos en todas partes del mundo funcionan por fuera de las instituciones, sean estas judiciales o policiales. Por ello, los comisionados para tal fin también son cargos electos para poder defender derechos constitucionales de las personas. En este punto la Argentina ha retrocedido años luz después de la gestión del presidente Raúl Alfonsín, que dignamente hizo valer ese derecho, y luego la reforma de la Constitución con el doctor Carlos Menem,
quien manifestó que quería incluir el Tratado o Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y que tenga rango constitucional. Significa esto que toda ley debe tener una reglamentación y aplicación para que las garantías estén dadas según la necesidad ciudadana, que no es una parte de persecución a los funcionarios, y no simplemente que se respeten los derechos constitucionales. Y eso no es poco, hay que entender que la violencia genera violencia. El hambre, el abuso, el maltrato, la discriminación y la pobreza son actos violatorios de los derechos humanos. A este señor, el tal Morcillo de 71 años, le dijeron que así no lo metían con los demás presos para que no le pegasen ni le robaran nada, cuando eso no era así. Cuando traían a un narcotraficante o un ladrón de auto, o alguno donde ellos creían que podían sacarle dinero, ¿qué hacían? Le decían, bueno, sube para arriba a la oficina que vamos a hablar. Y lo que hacía es que le sacaban dinero al traficante para no quedar preso. Entonces no lo llevaban ni siquiera a fiscalía, no pasaban ni a fiscalía. Directamente les pagaban ahí o llamaban a alguien que trajera dinero, entregaba el dinero al jefe de calle, al tal sargento Maciel y al Roma, y ahí directamente ya los soltaban a la calle en libertad, para que siguieran delinquiendo, vendiendo drogas, robando autos, en fin. A los ladrones de autos le hacían así, decía, bueno, tráeme 200.000 pesos y sigue robando autos. Roba autos, véndelo y me trae los 200.000 pesos. Y así hacían. En esa comisaría no había visita ni ninguna comunicación de celulares ni nada, solo a base de esquelas. Los policías leían las esquelas y cuando no les interesaba las rompían y no se las entregaban a los familiares. El agua que bebíamos de ahí era de un grifo que había en el supuesto baño, que no era ni siquiera un baño, era un agujero en el suelo con todo rodeado de meado. Había un montón de bacterias, virus, en el cual yo me enfermé, tuve como 5 días con diarrea. El agua que bebíamos de ese grifo, cuando echábamos en un vaso, tenía hasta renacuajos de rana ya, con la colita moviéndola y todo. O sea, era un verdadero asco tomarte ese agua. Había una chica policía morena, que fue la única que se portó bastante bien conmigo, la cual me dijo, no beba usted más agua de esa porque se va a enfermar. Digo, no, si ya llevo 5 días enfermo, con diarrea, vómito, etc. Ella fue al kiosco con su propio dinero y me compró agua, me compró algunos, no sé cómo se llama, una especie de pastelito y caramelo. Y la comida que ella traía, de su propia comida, me daba cosas para comer de su comida. Fue la única policía que se portó bastante bien conmigo. Los nombres de los policías corruptos, la verdad no sé todos los nombres de los policías corruptos, pero sí sé algunos de ellos que creo que son los cabecillas, entre ellos la comisario, la señora comisario creo que era la cabecilla de todo. Después otro de los más gordos, los más grandes, no sé cómo lo quieran llamar, era el jefe de calle, creo que es sargento Maciel, junto con un tal Roma. Y después había otro que recuerdo que se apellidaba Flores también, ese también. Había varios, lo que pasa que, claro, no logré escuchar los nombres de los otros. Como los mismos que me pegaron, tampoco escuché los nombres. Después, los nombres de los detenidos que había en el calabozo, lo mismo. O sea, recuerdo algunos de los detenidos que sufrieron lo mismo que sufrí yo, aparte de los golpes que recibieron, como el tal José Marina, un tal Zambelli, un tal Martín Díaz, el señor este mayor que es Morcillo de apellido, otro que es un tal Cristian Díaz, había otro que decía Juan el Tunguito, ese tenía una operación de un tiro que le habían dado en la panza y pedía que lo llevaran al médico, y lo que hicieron es pasarlo al buzón y se liaron a puñetazos entre dos con él, patadas y puñetazos, sabiendo que tenía una operación reciente de un tiro que le habían dado en
en la panza. Y bueno, otro de los presos era yo, Francisco Javier Fernández Salvador. Los otros habíamos como 12 más, entre unos 18 personas en ese calabozo, todos apretados, durmiendo como podíamos, uno encima de otro, y entre la mierda, las moscas y toda la porquería que había ahí. Y bueno, espero que esto se aclare y le den el merecido correcto a estos policías, que yo creo que no son policías, son salvajes más que policías. Nuestro diario puso de manifiesto cómo la policía de la provincia tenía una organización, y tiene una organización que se llama entre sí permutas. Las permutas son realizadas por propiedades o valores similares. En los países donde está la esclavitud, se permutan esclavos o mujeres para servicios. Pero esto es en los lugares que la esclavitud está vigente, donde no hay derechos, donde el ser humano pasa a ser una cosa de cambio. Algo tan aberrante que en esta etapa del mundo globalizado y comunicado, debe existir que un grupo de perversos psicópatas hagan de las personas un negocio de permutas. Esas permutas incluyen el saqueo, el maltrato, o que otros presos le saquen información, o los torturen. Y esto también es un delito de violación de derechos constitucionales y los derechos humanos. Por ellos los jueces y los fiscales, los defensores oficiales, esencialmente estos últimos, que son los primeros inquisidores, en decirle al detenido: no tenés derechos y no podés reclamar nada. Te conviene agarrar una pena de juicio abreviado, incriminarte para no recibir una condena mayor. O sea que el derecho no existiría por ninguna razón, ni el artículo 18 de la Constitución de la defensa en juicio estaría de sobra. No habría ninguna necesidad de que esta Carta Magna tenga una connotación ciudadana. En el mayor de los casos sirva como una regla para no discriminar a quien se lo condena a una pena cruel, o que se autoincrimine para sacarla, digamos, baratas, a esta pena, que seguramente un inocente no debería pagar. ¿Cómo se entiende que una comisaria a cargo de una representación policial auxiliar de la justicia sea la cabecilla de una organización criminal donde detienen personas, las golpean, las torturan, le roban estupefacientes, violan mujeres, hacen trata de personas, se cometen homicidios? Y aquí no pasó nada. El Poder Judicial de Lomas de Zamora debe y tiene que dar explicaciones. ¿Cómo es que no visita los lugares de detención? No hacen inspección del estado de indigencia en que se encuentran las comisarías. No hacen planteos ante el Ministerio de Seguridad. Los defensores oficiales, esencialmente los defensores oficiales, que deben visitar a los detenidos o lugar de detención, cobran por no hacer nada, por no defender, por no manifestar públicamente que se está cometiendo violaciones a los derechos de las personas, que las detenciones y las pruebas son llevadas a juicio solamente con las libres convicciones interpretadas. ¿Qué significa esto? Que alguien es condenado porque se le dio la gana a un fiscal. ¿Y por qué no hizo nada el juez imparcial para que la libertad y los derechos sean garantizados en la sociedad? Hemos perdido el respeto. Por eso las inversiones en nuestro país, el trabajo y la continuidad de una mejor calidad de vida, se ha perdido porque no hay justicia. Un país que no tiene justicia no puede tentar a nadie que venga a invertir, a quedarse y mucho menos a casarse con una ciudadana argentina, porque puede ser víctima de una organización de trata. Cuando decimos trata de personas,
No nos referimos solo a la mujer. Hoy la trata de personas es con las personas que buscan vincularse a otra. Y la someten sea hombre o mujer. Esto es lo injusto. De un país que no respeta las convenciones de las Naciones Unidas. Bueno, estoy aquí para contarles el por qué estoy preso en la provincia de Buenos Aires. Soy Francisco Javier Fernández, soy de nacionalidad española. Y bueno, conocí a una chica llamada Karina Coronel Servín, la cual quería venirse conmigo a España. Yo estaba averiguando con el consulado de España aquí en Buenos Aires para irme de vuelta a España. Y ella me dice que sí o sí se tenía que venir conmigo a España. Yo le dije que no podía venirse, puesto que vi que era una chica interesada y por consecuencia de ello no me la quería llevar. Ella planea un día que yo salgo a trabajar, ella sale de su trabajo, la cual trabaja un solo día en Capital, limpiando una casa por 2.000 pesos. Cuando vuelvo del trabajo ella no está en casa, le pregunto al vecino, que es la cuñada y el novio de su cuñada, le pregunto si dejó Karina la llave ahí, y de buena primera empezaron a insultarme, a amenazarme, y de repente vino un tipo por detrás, me agarra y él sale, el novio o pareja de la cuñada de Karina, sale con un palo y se le van a pegarme el palo. Me hacen bastantes heridas en todo el cuerpo, aparte de moratones. Viene la policía, les cuento lo que pasa. Me dice que vaya a comisaría a denunciar. Voy para la esquina, en dirección a la comisaría, viene otro patrullero, me dice que estoy detenido. Y les pregunto que por qué, que yo soy el afectado, que lo que han hecho es pegarme sin motivo ninguno. Me detienen, me tiran al suelo, me aplastan la cabeza, me ponen las cosas, me tiran como si fueran a buscar papas dentro del auto policial. Llego a comisaría y veo que está Karina allí con el tipo este. O sea, se habían planeado ponerme una denuncia falsa, porque no tiene otra palabra, porque ella ni estaba allí, de violencia de género, la cual nunca existió. Estando en comisaría, van, me dicen, yo digo que llamen al consulado, y nadie me echa cuenta, hasta los 3 meses que consigo que un preso de los que estaba ahí adentro, a través de su familia, por Gmail, se pone en contacto con el consulado y ya puede venir el consulado a verme. Entonces recibí bastante malos tratos por parte de la policía Quinta de Fiorito. Que había sido víctima de trata de persona. Vino a la Argentina tentado por una mujer. Y cayó en una organización criminal que se dedica a traer extranjeros, sacarles dinero. O iniciar una ruta para luego cometer otros delitos. Como es la prostitución. O tráfico de estupefacientes. O todos aquellos actos que están reunidos con la ley. Aquí también interviene la policía. Y lo saben la violación cometida por el señor agente fiscal. Que hay una ley vigente en la Argentina que garantiza a los extranjeros que debe estar su consulado en conocimiento o brindarle la asistencia necesaria para poder defenderse. Esa ley está considerada dentro de las garantías del detenido. Esa ley vigente en el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 309, sobre la Convención de Viena, y el derecho de los extranjeros, fueron violentados para este ciudadano, que le negaron toda posibilidad de comunicación con su embajada, y que un detenido usó a su familia para asistirlo por una cuestión humanitaria. Esta crueldad en la justicia debe tener que ser analizada para denuncias de violaciones a los derechos humanos en el futuro y en el presente. Bueno, quería contarles algunas de las injusticias y delitos que cometen los policías
La comisaría Quinta de Fiorito, por ejemplo, el maltrato que hace hacia los presos, como pegarle. A mí me pegaron cuando me detuvieron, me golpearon en varios sitios del cuerpo, en los cuales hay fotos en la OTIS de Loma, de todos los daños que me hicieron. También cómo nos trataban metiendo en un calabozo que no está habilitado para tener presos, está clausurado, donde la mierda flota hacia arriba de las cámaras o arquetas, las ratas, está llenito de ratas eso ahí dentro. No te daban ni siquiera un colchón para acostarte, tenías que dormir en el suelo pelado. Después de varios meses, un par de meses que estuve en esa comisaría, vi varios delitos que hacían varios de los policías, como el jefe de calle, por ejemplo, y otro de los compañeros, como por ejemplo el jefe de calle, cuando traían los del grupo, un grupo de asalto que hay que viene de camuflaje, traían a 2 peruanos con cocaína, más de 1 kilo de cocaína, bastante dinero, celulares, lo metían en el buzón que le llaman, que es un pequeño calabozo, en el cual ahí le decían vamos a arreglar, y lo subían a la oficina y ahí le sacaban plata, le decían todo lo que tenían que pagar a la policía para dejarlo suelto, o sea, como si no hubiera pasado nada. Entonces los peruanos se llevaban la cocaína, le dejaban parte de la cocaína a este señor, jefe de calle, más el dinero que le pedían. Lo mismo también pasó con uno que pillaron que robaba autos y le dijo, bueno, si te quieres ir me tienes que traer 200.000 pesos menos de 24 horas y si no ya sabes que vas preso. La soltaba y ahí sí, así actuaban ahí en la comisaría, a base de pedirle dinero a uno y a otro, y después lo soltaban como si no hubiera pasado nada. Después llegó otro que robó un celular a una chica con un destornillador y vino la mamá a ajustar también, le sacaron dinero o plata como llaman en este país, le sacaron dinero a esta señora y al final no lo dejaron suelto a este, no sé, porque por lo visto le tenían algo de manía. Bueno, en esta etapa de la información recibida, este detenido explica que la UFI conocía de la violencia ejercida sobre su persona. Nunca le notificaron que habían iniciado una investigación, o que es la violación de los derechos humanos. Es penada en la República Argentina. O sea, esto dice ya la mente, es un abandono de un extranjero, en estado de indigencia, sometido a las humillaciones, y a la convivencia con roedores, excremento, la denigración, al máximo de los extremos, de los actos terroristas, que cometen en lugares, que secuestran personas y las torturan. De esta manera es vergonzoso que este extranjero salga y se presente ante las Naciones Unidas, y dé a conocer que en la Argentina existe el Estado primario criminal psicópata, que ejerce justicia. En el país esto se llama lisa y llanamente intimidación, amenaza constante del derecho y la libertad. Por ello, en esta etapa del diario, que reemplazó al director anterior como nuevo director del diario El Bron, Martín Gabriel Arias, doy a conocer esta noticia, porque me tocó vivir la misma injusticia y mentira que este hombre, siendo un ciudadano argentino, atrás me lo iba dejando, llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España quería, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar
de España, con mi patria y con mi novia y mi Virgen de San Gil y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir